Desperté durante la cirugía y escuché a mi esposa decir, déjenlo ir, pero podía escucharlo todo, cada detalle con una claridad aterradora. El ritmo constante de los monitores, los movimientos del equipo quirúrgico, el sonido metálico de los instrumentos chocando entre sí. Mis ojos no se abrían. Todo estaba sumido en una oscuridad absoluta. Mi cuerpo no respondía, pero mi cerebro estaba completamente despierto, procesando cada sonido en ese quirófano. La voz del doctor Romero cortó a través del sonido mecánico de la respiración artificial, diciendo que mis signos vitales estaban cayendo y que necesitaban estabilizarme rápidamente. Luego escuché pasos y conversaciones desde la esquina de la sala, desde el área de observación donde se supone que las familias deben esperar. La voz de mi esposa Lucía llegó con claridad mientras hablaba por teléfono justo afuera de la sala de operaciones. Decía que la cirugía estaba tomando más tiempo del esperado, pero que el resultado valdría la pena la espera. Sentí miedo. Su voz sonaba extraña, demasiado tranquila para alguien cuyo esposo estaba en una mesa de operaciones con el pecho abierto. Intenté mover mis dedos, intenté señalar de alguna manera que estaba consciente, pero los medicamentos paralizantes mantenían mi cuerpo congelado mientras mi mente gritaba en pánico. El cirujano cardíaco Dr. Romero dijo que habían encontrado más daño en sus controles, que el tejido cardíaco se estaba deteriorando más rápido de lo esperado, y que necesitaban actuar rápidamente o habría riesgo de insuficiencia total y el resultado podría empeorar. Escuché la voz de Lucía nuevamente, esta vez más cerca. Estaba preguntando a la enfermera quirúrgica cuánto tiempo tomaría, si yo sobreviviría. La respuesta de la enfermera fue profesional y bastante optimista, diciendo que el doctor Romero era uno de los mejores y que estaban haciendo todo lo posible. Lucía hizo un sonido que podría haber sido alivio o decepción. No podía distinguir cuál era debido a mi parálisis inducida por medicamentos. Luego preguntó algo que heló mi sangre, aunque ya no pudiera sentir mi cuerpo. Quería saber qué pasaría con mi cuerpo si la operación fallaba. Si habría autopsia, si la compañía de seguros investigaría o simplemente procesaría la compensación. La enfermera parecía confundida por las preguntas, diciendo que no esperaban ningún fallo y que sería mejor que Lucía regresara a la sala de espera para mantener la calma. En cambio, Lucía se acercó a donde yo estaba y escuché que le susurraba algo al doctor Mendoza. Le decía que se aseguraran de que yo estuviera cómodo si las cosas iban mal, que no prolongaran mi sufrimiento innecesariamente. Mi alarma de presión arterial comenzó a sonar y escuché al doctor Romero decir que necesitaba que las enfermeras trajeran medicamentos para estabilizarme. El equipo se movía con urgencia, sus voces superponiéndose entre palabras e instrucciones. La voz de Lucía cortó a través del caos, preguntando si en lugar de prolongar lo inevitable, podrían simplemente dejarlo ir y permitirme partir en paz. Esto me afectó profundamente. La respuesta del doctor Mendoza fue cortante y profesional, diciendo que ese no era el momento para esa conversación y pidiéndole, por favor, que regresara inmediatamente al área de espera. El equipo quirúrgico trabajó durante lo que me pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos. Mi conciencia iba y venía mientras luchaban por mantenerme con vida. En uno de los momentos en que recuperé la conciencia, escuché a Lucía nuevamente al teléfono, esta vez su voz más baja y más urgente. Le estaba diciendo a alguien que la cirugía estaba tomando demasiado tiempo, que sin importar el resultado necesitaban avanzar con sus planes. Esto me hizo muy sospechoso. Habló de una póliza de seguro de vida de 2 millones de euros y preguntó sobre los plazos para obtener los beneficios si la muerte ocurría. Durante un procedimiento médico, la persona al teléfono debe haber preguntado algo porque Lucía se rió suavemente y dijo que las complicaciones inesperadas durante la cirugía eran trágicamente comunes y rara vez investigadas exhaustivamente. El anestesiólogo notó que mi pulso estaba aumentando y aplicó un medicamento que me empujó a las profundidades de la inconsciencia. Mi último pensamiento coherente antes de que la oscuridad me envolviera fue que mi esposa de 6 años estaba discutiendo mis beneficios por muerte a 10 metros de distancia mientras luchaban por mi vida. Esta no podía ser mi esposa. La mujer con la que había trabajado todos estos años no debería estar hablando de mi seguro de vida mientras yo aún estaba en cirugía. Cuando finalmente desperté, estaba en cuidados intensivos. Había tubos en mis brazos y un respirador ayudándome a respirar. La enfermera junto a mi cama notó que mis ojos se abrieron e inmediatamente notificó al médico mientras ajustaba los medicamentos que debía tomar. Mi garganta ardía por el tubo colocado en mi tráquea y no podía hablar. Solo podía quedarme allí sin poder reaccionar cuando el doctor Romero vino y explicó que a pesar de algunos problemas, la cirugía había sido exitosa. Dijo que si hubiera habido incluso unos minutos o incluso unos segundos más de retraso, el daño habría sido irreversible. Bajo los efectos de los medicamentos postoperatorios, intenté recordar lo que había escuchado durante la cirugía. Intenté convencerme de que eran alucinaciones causadas por la anestesia. Pero mi memoria era muy clara, demasiado detallada para ser un sueño inducido por anestesia. Lucía apareció en la puerta luciendo exhausta, con el maquillaje corrido y el cabello recogido en una cola de caballo desordenada. Corrió a mi lado con lágrimas rodando por sus ojos. Tomó mi mano y dijo cuánto miedo había tenido, que había rezado durante horas para que sobreviviera y que me amaba.
Todavía con el tubo de respiración bajando por mi garganta, no podía responder. Solo podía mirar su rostro e intentar reconciliar este alivio lleno de lágrimas con los planes fríos que había escuchado durante la cirugía. La enfermera de cuidados intensivos explicó que necesitaba permanecer intubado durante al menos 12 horas más mientras mi cuerpo se recuperaba del trauma y que no debía intentar hablar o moverme demasiado. Lucía permaneció junto a mi cama durante 3 horas, sosteniendo mi mano y hablando de cuán agradecida estaba. Cuánto le preocupaba perderme. Contó cómo había estado sentada en la sala de espera, caminando de un lado a otro durante horas, llamando a mi hermana Sofía para mantenerla informada. Cada detalle que compartió contradecía todo lo que había escuchado que decía durante la cirugía, y esta contradicción hizo que mi cabeza palpitara aún más. Cuando finalmente se fue para ir a casa y ducharse, me quedé en esa cama de cuidados intensivos mirando al techo, tratando de entender si podía confiar en mis propios recuerdos. Los medicamentos que me dieron eran muy fuertes, podían causar alucinaciones vívidas y falsos recuerdos. ¿Acaso había malinterpretado a Lucía? Quizás lo había imaginado todo. Mientras mi cuerpo luchaba por sobrevivir, mi cerebro ansioso creaba escenarios paranoicos. Pero los detalles de lo que escuché, el monto de la póliza de seguro de vida, los plazos y la discusión casual de las investigaciones, todo se sentía demasiado real para ser fantasía. El monto de la póliza de seguro de vida era de 2 millones. A la mañana siguiente quitaron el respirador y finalmente pude hablar. Mi voz salió como un susurro ronco, y la enfermera de cuidados intensivos me advirtió que no me esforzara mientras me daba algunos trozos de hielo para calmar mi garganta. Cuando Lucía llegó 1 hora después con globos que decían, «Que te mejores pronto, mi amor», y flores, observé cuidadosamente cada detalle de su rostro mientras se acercaba a mi cama. Parecía genuinamente feliz de verme despierto y hablando. Me besó en los labios y en la mejilla y me preguntó cómo me sentía. Le dije que recordaba haber escuchado cosas durante la cirugía, que la anestesia no me había puesto completamente a dormir. Su expresión cambió solo por un momento, un destello de algo que no pude identificar en sus ojos antes de que la expresión de esposa preocupada regresara rápidamente. Se rió nerviosamente y dijo que la conciencia anestésica era aterradora. Dijo que había leído que las personas lo experimentaban y después sufrían ansiedades terribles. Me preguntó qué había escuchado y le dije que recordaba voces pero no podía distinguir las palabras. Que todo era apagado y confuso. No podía decir la verdad. El alivio en su rostro fue obvio e instantáneo. Sus hombros se relajaron y dijo que eso era normal y que no debía preocuparme. Apretó mi mano y dijo que lo importante era que estaba vivo y recuperándome, que podíamos dejar atrás toda esta pesadilla. Durante los siguientes 3 días en cuidados intensivos, interpreté el papel del afortunado sobreviviente agradecido, mientras mi mente corría con preguntas. Hice preguntas casuales sobre la póliza de seguro que había mencionado durante la cirugía. Debía probarla. Dije que hacía las preguntas porque me preocupaba nuestra situación financiera, ya que estaría lejos del trabajo durante la recuperación. Lucía explicó que teníamos una póliza de seguro de vida estándar de mi empleador. Nada inusual, solo la cobertura básica que proporciona la mayoría de las empresas. Eso es todo. Cuando le pregunté sobre el monto exacto, vaciló y dijo que pensaba que era alrededor de 500,000 euros. Esto era significativamente menos que la cifra que había escuchado que discutía por teléfono. El monto era de 2 millones. Estaba cada vez más decepcionado. No insistí más, no quería revelar que sabía que estaba mintiendo, pero la inconsistencia confirmó que mis recuerdos no eran alucinaciones. Mi hermana Sofía vino de visita el tercer día, trayendo sopa y libros y revistas para pasar el tiempo. Sabía que me encantaba leer. Se sentó en la incómoda silla del hospital y habló de cuánto miedo había tenido cuando Lucía llamó para informar sobre la cirugía de emergencia, que había conducido 3 horas para llegar al hospital lo más rápido posible. Le pregunté a qué hora la había llamado Lucía, y Sofía sacó su teléfono para verificar, mostrando un registro de llamada a las 14:43 del día de mi cirugía. Mi operación había comenzado a las 13:00, y según las notas quirúrgicas duró hasta las 16:30, lo que significaba que Lucía había llamado a mi hermana solo 1 hora después de que los médicos abrieran mi pecho. Este detalle me molestó más de lo necesario, pero combinado con todo lo que había escuchado, estaba pintando un cuadro que no podía ignorar. Ver estos comportamientos de la mujer con la que había pasado 6 años me destruyó por completo. Le pregunté a Sofía qué le había dicho exactamente Lucía en esa llamada, tratando de parecer cómoda al respecto. Necesitaba aprender el plan de Lucía. Mi hermana se puso seria y dijo que Lucía había estado muy emocional, llorando de que la cirugía iba muy mal y que los médicos estaban preocupados de que yo no sobreviviera. Le había pedido a Sofía que se preparara para lo peor y que comenzara a pensar en arreglos funerarios si las cosas iban mal. No debería haber estado discutiendo situaciones funerarias mientras yo estaba en cirugía. Debería haber estado rezando por mi recuperación y siendo positiva. La conversación duró casi 20 minutos, con Lucía describiendo situaciones que no eran reales y pintando un cuadro de muerte mientras yo aún estaba estable en la mesa de operaciones. Sofía admitió que estaba confundida cuando Lucía llamó de nuevo 3 horas después diciendo que la cirugía había sido exitosa y que estaría bien. Esto me tranquilizó bastante.
Este cambio dramático en el curso le había parecido extraño. Archivé esa información sin hacer comentarios, aún no estaba listo para expresar mis sospechas a nadie. No debería haberlo hecho. Después de que Sofía se fue, me quedé acostado en la cama de cuidados intensivos y comencé a pensar mentalmente en todo lo que había estado mal en los últimos meses. La póliza de seguro de vida fue idea de Lucía. Surgió casualmente durante una cena de aniversario sobre planificación financiera. Había investigado diferentes compañías y opciones, presentando una póliza que parecía razonable en ese momento. Mientras me concentraba en mi exigente trabajo como desarrollador de software, confié en que Lucía manejara los detalles, firmando los documentos sin leer el contrato. Debería haber leído el contrato. Hace 3 meses había recomendado un médico que decía ser mejor en cuidados preventivos y exámenes de salud. El nuevo médico, Dr. Navarro, realizó pruebas exhaustivas y descubrió una condición cardíaca que no había conocido en toda mi vida. Era una condición congénita que no había sido diagnosticada durante toda mi vida. Se recomendó intervención inmediata, diciendo que el daño en mi corazón estaba progresando rápidamente y que sin cirugía no tendría mucho tiempo y podría morir. El diagnóstico fue aterrador y repentino. Trastornó mi mundo en el transcurso de una sola cita. Ahora, mirando hacia atrás con ojos escépticos, me preguntaba cómo una condición lo suficientemente grave como para requerir cirugía de emergencia nunca había mostrado ningún síntoma en mis 32 años de vida. Siempre había sido saludable, deportivo. Había pasado todos los exámenes físicos y pruebas de esfuerzo sin problemas. El momento del diagnóstico, que llegó solo unos meses después de que Lucía insistiera en aumentar nuestra cobertura de seguro de vida, se sentía menos casual mientras reproducía los eventos una y otra vez en mi mente. Me cuestionaba en qué me había metido. Cuando me trasladaron a una sala de recuperación regular el 5º día, decidí que necesitaba investigar sin alertar a Lucía de mis sospechas. Esta decisión ya no era muy difícil para mí. En la sala de recuperación había un teléfono que podía usar para hacer llamadas salientes. Después de que Lucía se fue por la noche, llamé al departamento de recursos humanos de la empresa. Expliqué que me estaba recuperando de la cirugía y necesitaba verificar mi información de beneficios para propósitos fiscales, específicamente preguntando sobre los montos de cobertura del seguro de vida. El representante de RRHH sacó mi archivo y confirmó que tenía una póliza de 500,000 euros, la cantidad estándar para mi nivel salarial. Cuando pregunté si Lucía se había puesto en contacto con ellos para aumentar la cobertura, después de una pausa, el representante dijo que no había registro de nadie que hubiera hecho cambios en mi póliza en los últimos 3 años. Le agradecí y colgué. Mis manos temblaban a pesar de los analgésicos que la enfermera había traído. Si la póliza del empleador era solo de 500,000 euros, ¿dónde estaban los 1,5 millones de euros que Lucía había discutido durante mi cirugía? Luego llamé a nuestro agente de seguros, mi amigo que había estado manejando nuestras pólizas de hogar y automóvil durante años. Después de verificar mi identidad, le pregunté sobre las pólizas de seguro de vida que nos había ayudado a establecer recientemente. Parecía confundido, diciendo que nunca había discutido seguro de vida a través de su agencia, que necesitaba consultar con el coordinador de beneficios de mi empleador para eso. La siguiente llamada que hice fue a la oficina del Dr. Navarro. Dije que quería hablar con el departamento de contabilidad, que quería discutir mis costos de cirugía. La recepcionista me transfirió y expliqué que quería revisar mis registros médicos desde el diagnóstico inicial, específicamente los resultados de las pruebas que mostraban la condición cardíaca. ¿Acaso me había operado en vano? No había ningún problema con mi corazón. El especialista en contabilidad dijo que necesitaba enviar una solicitud oficial por escrito y que tomaría de 5 a 10 días hábiles procesarla. Le di el número de fax del hospital y le dije que enviara todo lo antes posible, explicando que todavía estaba en proceso de recuperación y necesitaba los registros para una segunda opinión. Aceptó y colgó el teléfono. Estaba agotado del esfuerzo de hacer 3 llamadas telefónicas con un pecho que se sentía como si hubiera sido golpeado por un camión. Cuando Lucía llegó a la mañana siguiente, estaba lista con preguntas que parecían inocentes. Debía acorralarla. Pregunté sobre nuestra situación financiera durante la recuperación, cómo manejaríamos las facturas mientras yo estaba fuera del trabajo. Me tranquilizó diciendo que había estado ahorrando dinero en secreto y que teníamos ahorros que cubrirían algunos meses de gastos. Presioné amablemente preguntando si deberíamos sacar un préstamo o usar tarjetas de crédito para gestionar gastos inesperados. La respuesta de Lucía fue sorprendentemente confiada. Dijo que no se preocupara por el dinero y que lo manejaríamos incluso si la recuperación tomaba más tiempo del esperado. Esta confianza me molestó porque solo 6 meses antes estábamos estresados por asuntos monetarios, después de que Lucía perdiera su trabajo como coordinadora de ventas y marketing. Había estado desempleada durante 4 meses. ¿Cómo podría haber ahorrado dinero en secreto? Hasta que encontró una nueva posición que pagaba 3,000 euros menos que su función anterior. Estábamos recortando gastos y hablando de ajustar nuestro presupuesto. Sin embargo, ahora parecía completamente despreocupada por perder potencialmente mi ingreso durante meses después de la cirugía. Le pregunté si había recibido un aumento de promoción o si había encontrado trabajo adicional, tratando de entender de dónde venía esta seguridad financiera.
Se rió y dijo que me preocupaba demasiado, que manejaba nuestras finanzas cuidadosamente y que las cosas estaban bajo control. Sin embargo, apenas estábamos pagando nuestros gastos. Cuando insistí en detalles, cambió el tema a mi cronograma de recuperación. Dijo cuándo pensaban los médicos que me enviarían a casa. La desviación fue suave pero obvia, y en lugar de despertar sospechas, dejé el tema. Durante la siguiente semana en el hospital, usé mi computadora portátil para buscar información sobre fraude de seguros de vida y emergencias médicas escenificadas. Las búsquedas me llevaron a casos donde cónyuges habían organizado muertes que parecían accidentes o causas naturales, jugando el papel de viuda afligida mientras cobraban los pagos del seguro. La mayoría de los casos involucraban envenenamiento lento durante meses o años, pero algunos describían situaciones donde procedimientos médicos legítimos fueron comprometidos para asegurar que el paciente no sobreviviera. Un caso en Delaware hace 3 años involucró a una mujer que convenció al cirujano de su esposo de retrasar el tratamiento durante un momento crítico, causando daño cerebral que finalmente condujo a la muerte. Había cobrado $900,000 de seguros de vida y beneficios por muerte antes de que los investigadores descubrieran las comunicaciones sospechosas entre ella y el equipo médico. El cirujano había perdido su trabajo y cumplió 8 años de prisión, y la esposa obtuvo 25 años por conspiración para intentar asesinato. Lo merecía. Me preguntaba si el objetivo de Lucía también era matarme y tomar el dinero. Leí ese caso 3 veces. Mi pecho se apretaba con cada pasada por los detalles. Me ahogué en los detalles. Los desarrollos relacionados con el caso eran demasiado obvios para ignorarlos. Desde el aumento del seguro de vida hasta el diagnóstico médico repentino que requería cirugía de emergencia. Comencé a documentar todo lo que podía recordar de antes y durante la cirugía. Necesitaba evidencia. Escribiendo notas en mi computadora portátil durante las horas en que Lucía no me visitaba. Los registros médicos de la oficina del Dr. Navarro llegaron a través del fax del hospital el 9º día de mi recuperación, y pedí que una enfermera los trajera a mi habitación. Mientras leía los resultados de las pruebas y las notas de diagnóstico, vi hallazgos que describían daño cardíaco que requería intervención urgente para prevenir la muerte, y una cirugía que parecía urgente. Pero los hallazgos de prueba reales no parecían respaldar tal conclusión, al menos no para mi ojo no entrenado. Tomé fotos de cada página con mi teléfono y me las envié por correo electrónico, usando una cuenta de correo antigua que Lucía no conocía. Luego busqué en internet cardiólogos que ofrecían consultas de segunda opinión, revisando registros remotamente por una tarifa. Envié mi información y resultados de prueba a través de un portal seguro y pagué con una tarjeta de crédito a la que Lucía no tenía acceso. No debería tener acceso a esta información. El especialista respondió 48 horas después con un análisis detallado. Según su evaluación, mis resultados de prueba probablemente mostraban una anomalía cardíaca congénita menor, pero no representaban una amenaza vital inmediata. No veía evidencia que requiriera cirugía de emergencia, y recomendaba un tratamiento simple con medicamentos y cambios en el estilo de vida durante 6 a 12 meses seguidos de monitoreo. Esto fue increíble para mí. Los hallazgos del Dr. Navarro no coincidían con el informe del médico que consulté. El enfoque quirúrgico en el que el Dr. Navarro había insistido era, según la opinión profesional, prematuro y conllevaba riesgos innecesarios dada mi salud general y mi edad. El informe terminó con una recomendación de que obtuviera una tercera opinión antes de proceder con cualquier procedimiento porque la relación riesgo-beneficio no respaldaba la cirugía de emergencia. El pensamiento de que podría haber sido enviado deliberadamente a cirugía no salía de mi mente. Leí su análisis 5 veces. Mis manos temblaban de ira, odio y miedo cuando comprendí lo que podría haberme pasado. El Dr. Navarro había creado una emergencia médica inexistente. Me había empujado hacia una cirugía que conllevaba riesgos significativos incluso en las mejores condiciones. Las piezas encajaban con una claridad horrible. Pero todavía faltaba algo. Lucía debía haberse conocido de alguna manera con el Dr. Navarro, un médico dispuesto a falsificar hallazgos a cambio de dinero u otro beneficio. Habían conspirado contra mí para crear una crisis médica que no existía realmente. Para justificar la cirugía riesgosa sabiendo que las complicaciones durante los procedimientos cardíacos eran lo suficientemente comunes como para no levantar sospechas. Si hubiera muerto en esa mesa como planeaban, Lucía habría cobrado la póliza de seguro de vida masiva que había sacado en secreto. Habría jugado el papel de viuda afligida y nadie habría cuestionado una muerte quirúrgica trágica, pero desafortunadamente común. Pero no morí, lo único que me salvó fue la habilidad del equipo quirúrgico y probablemente la suerte. Fue interesante que pudieran mantenerme con vida sin importar qué salió mal durante la cirugía. Necesitaba entender qué pasó exactamente en ese quirófano. Necesitaba descifrar qué estaba sucediendo. Necesitaba saber si el Dr. Navarro o alguien más había hecho algo para evitar que sobreviviera. Me preguntaba si podría convencerlos. Esperé a la enfermera de turno durante el turno de la noche y le hice algunas preguntas sobre la cirugía. Le dije que estaba tratando de procesar el trauma y que quería entender qué había salido mal. Se sentó y explicó que según las notas quirúrgicas, mi corazón estaba en peor estado que las exploraciones preoperatorias.
Había experimentado situaciones de sangrado inesperadas durante el procedimiento que requirieron intervención adicional. Notó que el doctor Romero estaba bastante sorprendido por la extensión del daño, diciendo al equipo quirúrgico que probablemente la evaluación preoperatoria había pasado por alto algo importante. Cuando le pregunté si había estado en el quirófano, asintió con la cabeza dando una respuesta afirmativa y dijo que era la enfermera circulante que documentaba todo y gestionaba materiales. Le dije que durante partes de la cirugía había sido consciente de mí mismo, que la anestesia me había permitido escuchar parte de lo que estaba sucediendo. Su rostro mostró preocupación genuina y se disculpó. Dijo que era una experiencia traumática que no debería suceder, pero que a veces ocurría con ciertos pacientes. Le pregunté si recordaba si mi esposa había estado en el área de observación o cerca durante la cirugía. La enfermera frunció el ceño y revisó su tableta, sacando las notas quirúrgicas. Según sus notas, se le había pedido a Lucía que abandonara el piso quirúrgico 2 veces durante el procedimiento, por intentar ingresar a áreas donde no debería estar. Dijo que esto era inusual porque los familiares generalmente se quedaban en la sala de espera designada, pero Lucía había sido insistente en estar cerca del quirófano. Los guardias de seguridad finalmente la habían llevado de regreso al área de espera principal después de que intentara ingresar al corredor estéril. Este detalle causó escalofríos específicos en mi cuerpo, porque Lucía estaba tratando de acercarse a donde yo era, vulnerable en la mesa de operaciones y tratando activamente de monitorear mi condición, potencialmente tratando de acceder al equipo quirúrgico o influir en el procedimiento de alguna manera. Esta no podía ser mi esposa. Le pregunté a la enfermera si había observado algo más inusual durante la cirugía, si había habido visitantes o conversaciones inesperadas que parecieran fuera de lugar. Pensó por un momento y notó que el doctor Navarro había estado en la sala quirúrgica durante una parte de mi operación. Esto le había parecido extraño porque él era mi médico de familia y no era parte del equipo de cirugía cardíaca. En algún momento del quirófano estaba hablando con el anestesiólogo doctor Mendoza en la esquina de la sala. Dijo que no podía escuchar de qué estaban hablando, pero pensó que era extraño que un médico no quirúrgico estuviera presente durante la cirugía de otra persona. Archivé esa información. Mis sospechas se estaban convirtiendo en certeza. El doctor Navarro había estado allí durante mi cirugía. Tenía acceso al quirófano, la oportunidad de intervenir en momentos críticos o influir en decisiones relacionadas con mi estado vital. Cuando le pregunté a la enfermera si había alguna manera de revisar el video de la cirugía, explicó que los quirófanos tenían cámaras para propósitos educativos y legales, pero el acceso a esas grabaciones estaba limitado al equipo quirúrgico y la administración del hospital. Le agradecí mucho por la información y pasé el resto de la noche planeando mis próximos movimientos. Necesitaba evidencia que probara lo que mi esposa y el doctor Navarro habían hecho. Necesitaba encontrar pruebas lo suficientemente fuertes como para involucrar a la policía y evitar que intentaran matarme nuevamente. El monto del seguro de vida era más importante que mi vida. A la mañana siguiente llamé a mi compañero de cuarto de la escuela secundaria, Diego. Se había convertido en abogado defensor penal en la ciudad. Le dije que necesitaba consejos sobre un asunto legal delicado y si podía visitarme en el hospital. Llegó esa tarde con su cara de abogado. Cerró la puerta de mi habitación del hospital y acercó una silla a mi cama. Le conté todo lo que había descubierto, las pruebas que había recopilado y todo lo que sospechaba. Le mostré las opiniones del médico consultor, las inconsistencias del seguro, las observaciones de la enfermera sobre el doctor Navarro en el quirófano. Diego escuchó sin interrumpir lo que le contaba. Tomó notas en su cuaderno y ocasionalmente hizo preguntas aclaratorias que cuestionaban el proceso explicativo. Cuando terminé, se reclinó en la silla y dijo que lo que tenía en mis manos era preocupante pero en gran medida circunstancial. Dijo que probar intento de asesinato a través de negligencia médica requeriría evidencia concreta sobre conspiración e intención. Dijo que mi mejor opción sería informar mis sospechas a la policía y permitirles investigar. Pero dijo que necesitaba estar preparado para la posibilidad de que no pudieran encontrar evidencia suficiente para probar las acusaciones. Esto no era suficiente para mí. Quería que se probara lo que me habían hecho. Le pregunté qué pasaría si lo denunciaba y la policía no podía probar nada. ¿No alertaría eso simplemente a Lucía y a los médicos para que fueran más planificados en su próximo intento de matarme? El rostro de Diego cambió de manera aterradora y admitió que ese era un riesgo real. Si ya lo habían intentado una vez y habían fallado, una investigación fallida podría empujarlos a intentarlo de nuevo antes. Sugirió que quizás debería considerar recopilar evidencia yo mismo antes de involucrar a las autoridades, para construir un caso sólido como el hierro que no pudiera ser ignorado o explicado. El problema era, no sabía cómo investigar en secreto a mi esposa y a mi médico sin informarles que sospechaba. Nadie podría conocer a mi esposa mejor que yo, pero me quedé sin palabras. Como el esposo que la conocía muy bien, cuando la miraba era una persona completamente diferente. Ya no podía reconocerla. Diego dijo que tenía un amigo que trabajaba como detective privado. Era alguien cuidadoso y podría ayudar rastreando las actividades y comunicaciones de Lucía sin su conocimiento. También sugirió que después de ser dado de alta del hospital,
Debería considerar mudarme a un lugar seguro en lugar de vivir en el mismo lugar con Lucía, un lugar donde pudiera recuperarme de manera segura mientras avanzaba la investigación. Podría ser la casa de mi hermana. Mi hermana podría cuidarme mientras Lucía estaba en el trabajo. Acepté conocer al detective privado y le dije a Diego que necesitaría su ayuda para establecer una cuenta bancaria a la que Lucía no pudiera acceder. Un lugar para guardar dinero que pudiera usar si necesitaba desaparecer rápidamente. Asintió y dijo que manejaría los arreglos financieros, las transacciones de cuentas bancarias y coordinaría con el amigo detective. La detective privada Isabel Cortés me visitó 2 días después disfrazada de trabajadora social del hospital. Mientras aparentemente revisaba los documentos en la cómoda de mi habitación, en realidad estábamos hablando en silencio sobre estrategias de vigilancia y recopilación de evidencia. Isabel explicó que necesitaría acceso para clonar mi teléfono. Me permitiría monitorear sus llamadas y mensajes si Lucía usaba mi teléfono o si el intercambio de ubicación estaba habilitado. También instalaría un programa de monitoreo remoto en nuestra computadora, en casa, si podía proporcionar las credenciales de inicio de sesión. Aunque todavía esperaba estar equivocado sobre todo esto, le di todo lo que pidió, desesperado por respuestas. Isabel dijo que necesitaría aproximadamente 1 o 2 semanas para configurar la vigilancia y recopilar información preliminar. Me advirtió que lo que encontrara podría ser peor de lo que esperaba. Me advirtió muy seriamente sobre actuar normalmente con Lucía. Debía actuar exactamente como lo había hecho en el matrimonio. Continuar interpretando el papel de esposo agradecido en recuperación y no hacer nada que la alertara sobre la investigación. Antes de irse, Isabel me dio un teléfono imposible de rastrear escondido dentro de un libro. Me dijo que mantuviera el teléfono cargado y oculto. Dijo que lo usaría para comunicarse conmigo con información en lugar de arriesgarme a llamar a mi teléfono normal. Los siguientes 3 días fueron tortura. 3 días pasaron para mí como si fueran 3 meses. Actuando como si todo fuera normal mientras mi mente corría con posibilidades terribles. El pensamiento de que podían matarme nuevamente nunca salió de mi mente. Lucía visitaba 2 veces al día, traía comida y libros, actuando como una esposa leal cuidando a su esposo enfermo. Durante este tiempo, involuntariamente le actué como una esposa real. Observé su rostro en busca de signos de culpa o cálculo, pero no pude ver nada más que preocupación obvia y amor. O era una sociópata con una capacidad perfecta para el engaño, o había creado una elaborada teoría de conspiración a partir de coincidencias y paranoia. Pero mi suposición era que era una sociópata increíble. El teléfono imposible de rastrear que Isabel me había dado finalmente sonó la 4ª noche. Era un mensaje con un enlace a un sitio seguro para compartir archivos. Esperé hasta que Lucía se fue por la noche antes de abrir el enlace desde mi computadora portátil. Encontré una carpeta llena de capturas de pantalla, grabaciones de audio y fotos de vigilancia. El primer archivo era un extracto bancario de una cuenta a nombre de Lucía que nunca había conocido. Mostraba un saldo de 25.000 euros depositados en 3 cuotas durante los últimos 5 meses. Me había dicho que no me preocupara por el dinero. Los depósitos venían de algo llamado Estrella Vida Segura, una empresa que nunca había escuchado antes. Mis manos temblaban, mientras pasaba más documentos que mostraban una póliza de seguro de vida de 2 millones de euros a mi nombre, sacada hace 8 meses con firmas falsas en la solicitud. Lucía estaba listada como única beneficiaria y la póliza incluía una cláusula de doble indemnización por muerte accidental. Así que si moría en un accidente o durante un procedimiento médico, cobraría 3,6 millones de euros. Era increíble que debió haber estado planeando esto desde que nos casamos. Los siguientes archivos fueron peores. Ojalá no los hubiera visto. Contenían grabaciones de audio que Isabel había extraído de la copia de seguridad en la nube de mi teléfono. Conversaciones entre Lucía y el doctor Navarro discutiendo el cronograma de la cirugía y asegurar el resultado correcto. Hablaron en términos vagos que podrían interpretarse como inocentes superficialmente, pero combinados con todo lo demás, la intención era completamente clara. El doctor Navarro mencionó que tenía un amigo en el campo de anestesia que podría ayudar a asegurar los hallazgos apropiados durante el procedimiento. Lucía se rió y preguntó cuánto costaría este amigo. El doctor Navarro respondió que el doctor Mendoza estaría dispuesto a ayudar por 40.000 euros una vez que todo estuviera resuelto. Había negociado sobre mí como si fuera una mercancía. Me sentí físicamente enfermo mientras escuchaba a mi esposa discutir casualmente mi asesinato como una transacción comercial. La sangre no llegaba a mis venas. Había más grabaciones que abarcaban semanas. En una de ellas, Lucía estaba practicando llorar y ensayando lo que le diría a mi familia después de mi muerte. Era como una asesina profesional. Tal vez realmente lo era. Literalmente había escrito un guión para la actuación de viuda afligida. Hablaba de cuánto me extrañaría y de cómo habíamos planeado formar una familia pronto. La actuación era tan convincente que habría engañado a cualquiera que la escuchara y probablemente había engañado a todos en la sala de espera del hospital. Excepto a una persona, por supuesto, no pudo engañarme. Isabel había agregado fotos de vigilancia del encuentro de Lucía con el doctor Navarro en un café. Ambos parecían relajados y amigables.
sugiriendo una relación más allá de médico y esposa de paciente. Otro conjunto de fotos mostraba a Lucía reuniéndose con el anestesiólogo Dr. Mendoza en un garaje de estacionamiento. Se intercambiaba dinero o documentos en un sobre. La evidencia era abrumadora e innegable. Pintaba un cuadro de conspiración de asesinato deliberado que involucraba al menos a 3 personas dispuestas a matarme por el dinero del seguro. El monto del seguro era más importante que mi vida. En la parte inferior de la carpeta de archivos estaba el informe resumido de Isabel escrito en lenguaje de investigador clínico. Había confirmado que el doctor Navarro falsificó mis registros médicos para crear un diagnóstico que requería cirugía de emergencia. Había sobornado o chantajeado al doctor Mendoza para que lo asignaran como anestesiólogo en mi operación. Su trabajo era asegurar que yo no sobreviviera al procedimiento. ¿Cuáles eran sus objetivos?, me preguntaba. El plan era permitir que me despertara durante la cirugía, permitir que mi presión arterial aumentara por el pánico y el estrés, luego aplicar una sobredosis de anestesia que crearía un paro cardíaco que podría atribuirse a complicaciones del procedimiento. Lo habían planeado todo muy bien. Lo que no contaron fue la capacidad del doctor Romero para estabilizarme, antes de que el doctor Mendoza ejecutara la fase final de sus planes y la documentación detallada de la enfermera de todo lo que sucedía en el quirófano. Esos documentos habían salvado mi vida. El informe de Isabel terminaba diciendo que tenía suficiente evidencia para llevarla a la policía, pero sugería que hablara con un abogado penal para entender mis opciones y protegerme legalmente. Debía protegerme a mí mismo. Me advirtió que hacer pública esta información me pondría en peligro si Lucía o los médicos se daban cuenta de que habían sido atrapados. Las personas que habían intentado matarme una vez no dudarían en intentarlo de nuevo. Lo leí todo 3 veces más. Mis emociones iban y venían entre ira, traición, odio y cálculo frío sobre qué debía hacer a continuación. Diego regresó a la mañana siguiente con una fiscal penal en la que confiaba. La fiscal Carmen Torres, una mujer seria especializada en casos de conspiración y fraude. Le mostré todo lo que Isabel había recopilado. Observé cómo su expresión se oscurecía más y más con cada documento y grabación. Carmen tomó notas en su tableta durante 2 horas mientras examinaba la evidencia. Ocasionalmente hacía preguntas sobre los cronogramas y mi relación con Lucía. Cuando terminó, cerró su tableta y dijo que tenía suficiente evidencia para múltiples cargos graves, incluidos intento de asesinato, conspiración para asesinar, fraude de seguros y delito médico. Esta situación me tranquilizó mucho. Tal vez mi vida se había salvado, pero también había aprendido el verdadero rostro de mi esposa. Como el fraude de seguros cruzaba fronteras estatales, quería incluir cargos especiales también. Esto lo convertía en un delito especial por encima de los cargos estatales. Carmen explicó que el proceso de arresto necesitaba coordinarse cuidadosamente para asegurar que los 3 conspiradores fueran detenidos simultáneamente antes de que pudieran destruir evidencia o huir. Necesitaría permanecer en el hospital bajo vigilancia protectora mientras preparaban las órdenes de arresto y reunían equipos tácticos. Tal vez este era el lugar más seguro. Le pregunté cuánto tiempo tomaría esto, y estimó que prepararían todo en 3 a 5 días. Me advirtió que durante ese tiempo necesitaba continuar actuando normalmente con Lucía. Actuar normalmente se estaba volviendo cada vez más difícil para mí. El pensamiento de mirar a la cara de mi esposa sabiendo que había intentado matarme. Saber que estaba contando hacia atrás hasta que intentara de nuevo me revolvía el estómago. Pero acepté porque la alternativa era enfrentarme yo mismo y morir antes de que la policía pudiera intervenir. Carmen asignó a un oficial de policía vestido de civil para ser desplegado cerca de mi habitación disfrazado de trabajador de cuidados. Alguien que pudiera intervenir rápidamente si Lucía intentaba algo durante las visitas. Las siguientes 72 horas fueron las horas más largas de mi vida, interpretando el papel de esposo lleno de amor y vida que se recupera de la cirugía, mientras en realidad trabajaba con fiscales para construir un caso contra mi esposa. Lucía visitaba 2 veces al día como un reloj, traía comida y hablaba sobre nuestros planes para cuando llegara a casa. Preguntaba a dónde iríamos de vacaciones en el verano. Había alquilado una silla de ruedas y preparado nuestra habitación de invitados en el primer piso para que no tuviera que subir escaleras durante la recuperación. Todo lo que decía y hacía parecía amor y dedicación en la superficie, pero nunca lo fue. Si no la hubiera escuchado discutir mi asesinato durante la cirugía, nunca habría sospechado que algo estaba mal. La 4ª noche, Carmen llamó al teléfono imposible de rastrear y dijo que estarían listos para ejecutar las órdenes de arresto a la mañana siguiente. Esta noticia me tranquilizó bastante. Me dijo que actuara sorprendido cuando llegara la policía, que permitiera que Lucía visitara normalmente y que confiara en que estaría a salvo durante la operación. Esa noche apenas dormí. Pensé toda la noche pasando por escenarios de lo que podría salir mal. ¿Cómo podría reaccionar Lucía cuando se diera cuenta de que había sido atrapada? A la mañana siguiente llegó con cielo gris y lluvia. El clima era muy sombrío, un clima apropiado para lo que sucedería. Lucía llegó a las 0900 llevando café y pasteles. Era uno de nuestros desayunos favoritos. Se sentó en la silla junto a mi cama hablando sobre documentos de alta y citas de seguimiento. Mientras explicaba el programa de recuperación que había creado,
La puerta de mi habitación del hospital se abrió y 4 personas vestidas con uniformes de delitos especiales entraron seguidas de 2 detectives locales. El agente principal se identificó y le informó a Lucía que estaba arrestada por conspiración para asesinar, fraude de seguros y fraude electrónico. El pastel que sostenía Lucía cayó al suelo. Su rostro se puso completamente blanco. Sus ojos iban y venían entre los agentes y yo. Cuando sus ojos me miraron, me sentí extraordinario. El sentimiento de odio circulaba en mi sangre. Mi estómago comenzó a revolver. Me dio asco. Comenzó a decir algo, pero el agente la interrumpió. Mientras le leía sus derechos Miranda, otro agente le puso esposas en las muñecas. La expresión de Lucía cambió de shock a confusión, luego a frialdad y cálculo, a medida que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Me miró directamente y dijo que había cometido un terrible error, que si solo escuchaba podría explicar todo. Su voz era desesperada, pero sus ojos eran duros. Y por primera vez vi quién era realmente debajo de la máscara de esposa amorosa. Los agentes la sacaron de la habitación mientras continuaba defendiendo su inocencia. Su voz se volvió cada vez más alta y más alta mientras caminaban por el corredor. Aunque sabía que esto vendría, me senté en la cama del hospital, temblando, en shock. La adrenalina llenaba mi sistema. Después de que Lucía se fue, Carmen entró en la habitación. Se sentó y explicó que se estaban llevando a cabo arrestos simultáneos en la oficina del doctor Navarro y en la casa del doctor Mendoza. Esta situación me tranquilizó bastante. Dijo que se estaban ejecutando órdenes de allanamiento en mi casa, el auto de Lucía y las oficinas de ambos médicos para recopilar evidencia adicional. La investigación tomaría meses, tal vez años, pero la evidencia que Isabel había recopilado les daba una base sólida para construir el caso de acusación. Le pregunté qué me pasaría ahora y Carmen dijo que necesitaría permanecer bajo vigilancia protectora durante al menos unos días más mientras se aseguraban de que nadie más estuviera involucrado en la conspiración. Después de eso, podría ir a mi casa o a un lugar seguro mientras avanzaba el caso, pero probablemente necesitaría testificar ante el jurado y eventualmente en el juicio. Eso significaba que tendría que enfrentarme a Lucía. Me advirtieron que el abogado defensor de Lucía trataría de presentarme como paranoico o inestable. Argumentarían que la evidencia era circunstancial o mal interpretada. Después de que la historia se hiciera pública, necesitaría estar preparado para batallas legales que durarían meses y atención mediática. El punto al que me había llevado una mala elección de esposa no había sido nada bueno para mí. Diego vino de visita esa tarde y me ayudó a comenzar a pensar en la vida después de esta pesadilla. Necesitaría presentar el divorcio, cambiar mis cerraduras, probablemente mudarme a un nuevo lugar si quería privacidad de la cobertura mediática. Ya había iniciado los documentos de divorcio citando abandono e intento de asesinato. Me estaba divorciando. Notó que dado los cargos, podríamos divorciarnos simplemente. Discutimos nuestras finanzas y nos dimos cuenta de que Lucía tenía acceso a la mayoría de nuestras cuentas. Necesitaría congelar todo y abrir nuevas cuentas para que no pudiera tocarlas. Necesitaba dinero para salvar mi vida de alguien que había intentado matarme. Pero Diego me guió pacientemente en cada paso. 2 días después fui dado de alta del hospital bajo vigilancia de fuerzas especiales. Fui llevado a una ubicación de casa segura que no conocía de antemano. La casa segura era un apartamento ordinario en un edificio ordinario amueblado sin color que no se sentía como un lugar. Un agente de fuerzas especiales llamado Marcos se quedó conmigo los primeros 3 días. Explicó los protocolos de seguridad y qué esperar durante el proceso de investigación. Dijo que la evidencia contra Lucía y los 2 médicos era lo suficientemente fuerte como para obtener condenas. Pero dijo que los juicios podrían retrasarse debido a mociones de la defensa y asuntos procesales. Diego me había informado sobre esta situación. Le pregunté sobre la audiencia de fianza de Lucía y Marcos dijo que la fianza había sido denegada debido al riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. Esas fueron buenas noticias para mí. Alguien que lo intentó una vez podría intentarlo de nuevo por venganza. Permanecería bajo vigilancia en la cárcel del condado hasta el juicio. Saber que ella estaba en prisión me hizo sentir marginalmente más seguro. Sin embargo, me asusté con ruidos inesperados y tuve dificultades para dormir sin pesadillas sobre despertar durante la cirugía. Los días en la casa segura se mezclaron entre sí, llenos de videollamadas, con fiscales revisando mi declaración y llamadas telefónicas donde Diego manejaba los procedimientos de divorcio. Lucía había contratado a un costoso abogado defensor penal que hacía ruido en los medios sobre una esposa amorosa acusada equivocadamente por un esposo paranoico. El abogado era muy famoso. Había ganado previamente casos que se pensaba que se ganarían con seguridad a su favor. El abogado afirmó que la póliza de seguro era una decisión legítima de planificación financiera, que las grabaciones que Isabel había recopilado estaban sacadas de contexto. Dijo que Lucía solo estaba preocupada por los costos médicos durante mi cirugía. La narrativa era ridícula dada la evidencia, pero vi a personas en internet debatir si podría ser inocente o no. 3 semanas después de los arrestos, di mi primera declaración ante el gran jurado. Sentado en una sala oficial respondiendo las preguntas del fiscal mientras los miembros del gran jurado escuchaban y tomaban notas. Conté todo desde el principio.
El diagnóstico repentino del doctor Navarro, la póliza de seguro que no conocía, despertar durante la cirugía y escuchar a Lucía discutir dejarme ir. El fiscal me llevó a través de la evidencia que Isabel había recopilado. Me pidió que identificara las voces en las grabaciones y explicara la importancia de varios documentos. La declaración duró 4 horas y me dejó exhausto y emocionalmente agotado. Pero al final, el gran jurado decidió acusar a los 3 acusados de múltiples cargos graves, decidiendo que el caso avanzara a juicio. Carmen me llamó esa noche diciendo que las acusaciones habían sido exitosas, pero me advirtió que la verdadera batalla vendría durante el juicio, potencialmente a meses de distancia. Estaría esperando la conclusión de este juego que se me había hecho. El castigo de los culpables. Durante ese tiempo, el equipo de defensa de Lucía me estaría investigando, buscando cualquier cosa que pudiera usarse para desacreditar mi testimonio o crear dudas razonables sobre su culpabilidad. Me dijeron que debía tener cuidado con lo que decía al público, evitar las redes sociales y documentar si sucedía algo inusual. Pasé los siguientes 2 meses en incertidumbre. Viví en la casa segura y comencé a pensar en cómo sería mi vida después de que todo esto terminara. Mi matrimonio de 6 años estaba terminando y había sido traicionado. No sabía qué traería la vida a partir de este momento. La fisioterapia me ayudó a recuperar mi fuerza después de la cirugía, pero el daño emocional fue más difícil de abordar. Comencé a ir a un terapeuta especializado en trauma y traición, tratando de procesar el hecho de que alguien a quien amaba y en quien confiaba había planeado metódicamente mi muerte. El terapeuta dijo que lo que había experimentado era similar al trastorno de estrés postraumático. Dijo que descubrir tal traición extrema creaba heridas psicológicas cuya curación tomaría tiempo. Me había preparado, pero algunos días me sentía enojado, quería venganza y justicia. Otros días me sentía entumecido, no podía conectarme emocionalmente con nada. El terapeuta dijo que ambas reacciones eran normales y que la curación no era lineal. 4 meses después de mi cirugía, la fecha del juicio finalmente se fijó para septiembre. Daba un punto final concreto en el que concentrarme. Carmen se reunía regularmente conmigo para preparar mi testimonio. Me advirtió que los abogados defensores intentarían hacerme parecer poco confiable o mentalmente inestable. Argumentarían que las cosas que escuché durante la cirugía las había imaginado debido a los medicamentos anestésicos, que la póliza de seguro era planificación financiera legítima, que mi interpretación de la evidencia era paranoica y delirante. Me enseñó cómo mantener la calma bajo interrogatorios hostiles, cómo mantenerme fiel a los hechos en lugar de reacciones emocionales, cómo parecer confiable ante el jurado. La semana antes de que comenzara el juicio, salí de la casa segura y me mudé a un pequeño apartamento que alquilé a mi nombre. Las fuerzas especiales habían determinado que no había amenaza adicional y era libre de continuar con la vida normal. Sin embargo, se me aconsejó continuar siendo cauteloso. La vida normal se sentía como un concepto de otra vida. Incluso después de décadas, algo que realmente nunca podría recuperar. El juicio en sí fue una experiencia extraordinaria. Sentado en una sala de tribunal mientras los abogados debatían si mi esposa había intentado matarme o si había malinterpretado acciones inocentes, me causaba dolor. Lucía estaba sentada en la mesa de la defensa luciendo más pequeña y vulnerable de lo que la había visto nunca. No podía mirarme a la cara. Quería mirarla y decirle que la odiaba. Llevaba ropa conservadora y gafas que la hacían parecer académica e inofensiva. Su abogado pintó un cuadro de una esposa leal, aturdida por las acusaciones paranoicas de su esposo. Una mujer que quería proporcionar seguridad financiera para su familia. La fiscalía contrarrestó con las grabaciones que Isabel había recopilado, reproduciéndolas para el jurado en sus contextos completos. Escuchar mi voz discutiendo la muerte en términos tan mundanos perturbó visiblemente a varios miembros del jurado. Observé cómo sus rostros pasaban de parecer dudosos a parecer incómodos a medida que se acumulaba la evidencia. Se formó una sonrisa en mi rostro. Los juicios del doctor Navarro y el doctor Mendoza fueron separados, pero ocurrieron simultáneamente. La cobertura de noticias mantuvo la historia en los titulares durante semanas. El fraude médico y las conspiraciones de asesinato por alquiler crearon programas de televisión dramáticos. Los analistas legales discutían la evidencia en las noticias de cada noche. Leía noticias sobre mí en todas partes. No era nada positivo para saltarme el proceso, pero la justicia debía prevalecer. Testigué durante 2 días completos. Llevé al jurado a través de cada detalle que había descubierto y expliqué cómo encajaban las piezas. El abogado defensor me interrogó de forma cruzada, acorralándome. Sugirió que había fabricado evidencia por venganza después de que Lucía mencionó que quería divorciarse. Incluso afirmó que yo había estado con otra persona, que la había engañado. Hasta ese momento no había escuchado nada sobre planes de divorcio, y la mentira era tan obvia que probablemente se volvió en contra de su caso. Cuando me preguntaron sobre mi estado mental durante y después de la cirugía, admití el trauma y la terapia. Pero sostuve que independientemente de mi reacción emocional a la traición de mi esposa, la evidencia hablaba por sí misma. El jurado deliberó durante 3 días. Pasé ese tiempo en una habitación de hotel tratando de evitar la cobertura de noticias y tratando de no obsesionarme con cada resultado posible. Mi psicología estaba destruida. Cuando llegó el veredicto, los 3 acusados fueron declarados culpables de todos los cargos.
Lucía fue declarada culpable de conspiración para asesinar, fraude de seguros y fraude electrónico. El doctor Navarro fue declarado culpable de fraude médico, conspiración para asesinar y presentar registros médicos falsos. El doctor Mendoza fue declarado culpable de conspiración para asesinar y aceptar sobornos para cometer negligencia médica. La sentencia no sería hasta un mes más tarde, pero las condenas significaban que todos enfrentaban penas de prisión significativas. Me senté en la sala del tribunal mientras se leían los veredictos. Observé cómo el rostro de Lucía se derrumbaba a medida que se anunciaba cada recuento culpable. Antes de que el alguacil se la llevara bajo custodia, se volvió para mirarme una vez. Su expresión era una mezcla de odio y desesperación. Salir del tribunal ese día se sintió extraordinario. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 6 meses y finalmente pudiera respirar. Pero el alivio era complicado, mezclado con dolor por el matrimonio que pensé que tenía y con ira por los años que pasé con alguien que no me veía como nada más que un cheque de pago para cobrar. Todo fue una mentira. La pregunta es, ¿se planeó esto desde el principio mismo de nuestro matrimonio de 6 años? No lo había notado. Diego me llevó a cenar esa noche. Sentados en un restaurante tranquilo, hablando sobre lo que vendría después. El divorcio ahora se concluiría en cuestión de semanas, ya que el caso penal estaba resuelto. Necesitaría cambiar todo sobre mi vida. Mi nombre, mi dirección, probablemente mi carrera si quería escapar de la atención de los medios que me había hecho famoso localmente. Como el hombre que sobrevivió al plan de asesinato de su esposa. Algunos empleadores no querrían que ese tipo de publicidad estuviera vinculada a sus empresas. Necesitaría ser estratégico sobre cómo me presentaba profesionalmente. Así que necesitaba convertirme en alguien nuevo. Diego dijo que debería considerar mudarme a un estado completamente diferente. Hacer un nuevo comienzo en un lugar donde nadie conociera mi historia. La sentencia tuvo lugar en noviembre, un jueves frío. Los familiares y los medios llenaban cada asiento en la sala del tribunal. El juez había revisado la evidencia y los informes previos a la sentencia. Su rostro no mostraba simpatía mientras se dirigía a cada acusado. El doctor Navarro recibió 18 años de prisión por su papel en la conspiración. Su licencia médica fue revocada permanentemente. El doctor Mendoza recibió 15 años por aceptar sobornos y conspiración. Su carrera fue destruida junto con su libertad. La sentencia de Lucía tomó más tiempo. Su abogado hizo llamados emocionales sobre su difícil infancia y problemas de salud mental que supuestamente contribuyeron a sus acciones. Lucía no había tenido una infancia difícil. Por el contrario, era hija de una familia adinerada. Después de que sus padres murieron, su hermano mayor se quedó con toda la herencia. El fiscal contrarrestó, reproduciendo la grabación de Lucía ensayando su actuación de viuda afligida, recordándole al juez que había calculado fríamente cada aspecto del asesinato de su esposo. El juez sentenció a Lucía a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Una de las sentencias más duras para conspiración de asesinato en la historia del Estado fue dada para mi ex esposa. Mientras el alguacil se la llevaba esposada, Lucía gritó que yo había arruinado su vida, que si hubiera muerto como se suponía que debía, todo habría estado bien. No podría sorprenderme más. Su verdadero rostro había salido antes, pero la explosión probablemente confirmó a todos en esa sala del tribunal que era la sociópata que la fiscalía la había retratado. Salí del tribunal por última vez, sintiéndome vacío en lugar de victorioso. La justicia se había cumplido, pero no borró el trauma de lo que sucedió, ni devolvió la vida que tenía antes de descubrir que mi esposa me quería muerto. En los meses siguientes me reconstruí. Vendí la casa que había compartido con Lucía. No podía imaginar vivir en los lugares donde había planeado mi asesinato. Me mudé 3 estados más allá a una ciudad donde nadie conocía mi historia. Conseguí un trabajo de desarrollo de software remoto que me permitía evitar explicar mi pasado a colegas curiosos. La terapia continuó 2 veces por semana, trabajando en problemas de confianza e hipervigilancia que hacían las relaciones normales casi imposibles. Salir se sentía como un campo minado porque, ¿cómo le dices a alguien que tu ex esposa intentó hacerte matar durante la cirugía? La respuesta era que no lo hacías. Al menos no hasta que estuvieras seguro de que no huirían gritando, o pensarían que estabas inventando historias dramáticas. 2 años después del juicio, vivía una vida tranquila y cuidadosa, que parecía normal en la superficie pero se sentía vacía de maneras que no podía expresar. Tenía un apartamento agradable, un buen trabajo, algunas amistades casuales basadas en conversaciones, superficiales que no profundizaban lo suficiente, como para requerir explicar mi pasado. La cicatriz física de mi cirugía se había desvanecido a una línea blanca delgada por mi pecho. Pero las heridas emocionales todavía estaban crudas y sensibles. La confianza se sentía imposible cuando la persona que prometió amarme y protegerme en su lugar planeó mi muerte con el entusiasmo de alguien planeando unas vacaciones. Algunas noches todavía me despertaba en pánico, convencido de que estaba en esa mesa de operaciones. Escuché la voz de Lucía diciendo, déjenlo ir. La terapia me ayudó a entender que el trauma siempre sería una parte de mí, que la curación significaba aprender a vivir con él en lugar de borrarlo. Seguí noticias sobre Lucía a través de bases de datos de reclusos, confirmando que todavía estaba encarcelada con una fecha de libertad condicional décadas más tarde.
El doctor Navarro y el doctor Mendoza estaban cumpliendo sus condenas en diferentes prisiones federales. Sus carreras y reputaciones fueron destruidas junto con su libertad. A veces me preguntaba si se arrepentían de sus elecciones. ¿Parecía valer la pena el dinero prometido ahora que pasaban sus años más productivos tras las rejas? Pero principalmente intentaba no pensar en ellos en absoluto. Trataba de concentrarme en construir una vida que se sintiera significativa incluso en lo más mínimo. 3 años después de que todo sucediera, conocí a alguien que me hizo querer arriesgarme a ser vulnerable nuevamente. Andrea, una fisioterapeuta que vi profesionalmente después de un pequeño accidente de esquí. Desarrollamos una cercanía fácil que eventualmente se convirtió en encuentros para café y luego más. Sabía que estaba divorciado, pero no le había contado los detalles. No había entendido cómo explicar que mi ex esposa estaba cumpliendo 25 años por intentar matarme. ¿Cómo se podría contar algo así? La conversación finalmente tuvo lugar 6 meses después en nuestra relación. Una noche tranquila en su apartamento, preguntó por qué a veces parecía distante o ansioso sin una razón obvia. Le conté todo, observando cuidadosamente su rostro en busca de signos de juicio o miedo. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. El ambiente estaba congelado. Luego dijo que esto explicaba mucho sobre por qué parecía emocionalmente protegido. Me preguntó si todavía estaba en terapia, y cuando dije que sí, pareció aliviada. Estaba preocupada por mí. En lugar de pretender que el trauma no existía, estaba trabajando activamente en él. Andrea dijo que necesitaba tiempo para procesar lo que le había dicho, pero apreciaba mi honestidad y que no tenía miedo de mi pasado complicado. Esa conversación marcó un punto de inflexión. El comienzo de aprender que no todos me traicionarían. Que algunas personas podían ser confiables incluso cuando la confianza se sentía aterradora. Creo que me había aferrado a una rama en la vida. 4 años después de mi cirugía, finalmente me sentí como si estuviera viviendo en lugar de simplemente sobreviviendo. Andrea y yo nos habíamos mudado juntos. Estábamos construyendo una vida que se sentía real, no falsa. Cambié de trabajo nuevamente, a algo que me desafiaba profesionalmente sin requerir explicaciones sobre mi pasado. La terapia se había convertido de semanal a mensual a medida que desarrollaba mejores mecanismos de afrontamiento. Probablemente nunca desaparecería completamente la ansiedad y la hipervigilancia. Algunos días eran más difíciles. Trabajar en los aniversarios de eventos significativos desencadenaba pánico o depresión que duraba días. Pero cada vez más había días buenos también. Momentos en los que me sentía presente y agradecido, en lugar de mirar constantemente sobre mi hombro para la próxima traición. La cicatriz física en mi pecho ahora apenas era visible, a menos que supieras buscarla. Pero había aprendido que la curación visible no siempre coincidía con la curación interna. Algunas heridas dejaban cicatrices que nunca se desvanecían completamente. Cambiaban la forma de quién eras para siempre. Nunca podría ser la persona ingenua que era antes de descubrir que mi esposa me quería muerto. Nunca volvería a confiar ciegamente o asumir lo mejor de las personas sin evidencia. Esta pérdida de inocencia era su propia forma de duelo. Estaba de luto por una versión de mí que murió en esa mesa de operaciones incluso cuando mi cuerpo sobrevivió. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo la experiencia cambió mi perspectiva sobre el riesgo y la confianza. Había aprendido que las personas podían cometer crueldades extraordinarias cuando el dinero estaba en juego. La persona que dormía a tu lado podría estar planeando tu muerte mientras te sonreía durante el desayuno. Pero también aprendí que había buenas personas como Diego, Isabel y Carmen que lucharían por la justicia incluso cuando era complicado y difícil. El mundo contenía ambos tipos de personas. Aprender a distinguir entre ellos era una habilidad que había desarrollado de la manera difícil. Todavía pensaba a veces en ese momento durante la cirugía. Cuando escuché a Lucía decir que me dejaran ir, cuán cerca había estado de morir sin saber por qué. La conciencia anestésica que se suponía que era un terror médico, en realidad había salvado mi vida al alertarme de la conspiración. Si hubiera permanecido completamente inconsciente, si hubiera muerto en esa mesa, Lucía habría cobrado su dinero y nadie habría sospechado nada malo. El pensamiento me hizo agradecer la coincidencia que me mantuvo consciente, a pesar de darme cuenta del trauma que causó esa conciencia. 5 años después de que todo sucedió, le propuse matrimonio a Andrea al atardecer en una playa tranquila, ofreciéndole una vida con alguien que llevaba equipaje pesado pero que trabajaba para abrirlo. Dijo que sí. Planeamos una pequeña boda con personas en las que realmente confiábamos, construyendo nuestra propia familia desde cero en lugar de confiar en relaciones de sangre que podrían volverse tóxicas. Mi hermana Sofía vino a la boda, una de las pocas conexiones familiares que mantuve durante todo. No hablamos sobre Lucía o el juicio. No pensamos profundamente en el pasado que me había moldeado. En cambio, nos concentramos en el futuro que había construido. En la vida que recuperé de alguien que había intentado robarla permanentemente, parado en el altar con Andrea, sentí el peso de todo lo que había sobrevivido. En lugar de lamentar lo que había perdido en el camino, elegí celebrar haber sobrevivido. Las heridas siempre estarían allí, visibles e invisibles, pero se habían convertido en parte de mi historia en lugar de toda la historia. Había aprendido a vivir con el conocimiento de que alguien que me amaba había intentado matarme. Procesé esa traición con años de terapia y trabajo duro.
Lo que quedaba era una vida que se sentía ganada en lugar de dada, construida sobre cimientos de comunicación honesta y confianza ganada con esfuerzo. Gracias por seguir hasta aquí. Si te gustó, deja un me gusta, comenta y suscríbete para no perderte el próximo video.